La invasión de Ucrania por parte de Rusia, iniciada en febrero de 2022, ha sido un conflicto devastador que ha implicado no solo a las fuerzas militares rusas y ucranianas, sino también a actores internacionales que han apoyado a Ucrania en diversos frentes. Uno de los aspectos más relevantes de este conflicto ha sido la participación de potencias occidentales como Estados Unidos, el Reino Unido y varios países de la Unión Europea, que han suministrado a Ucrania armamento avanzado, entrenamiento militar y asistencia financiera, con el objetivo de resistir la invasión y recuperar territorios ocupados por las fuerzas rusas. Uno de los desarrollos más recientes en este contexto es el envío de tanques avanzados de fabricación alemana, específicamente los tanques Leopard 2, que se han convertido en un símbolo de apoyo militar a Ucrania. El Leopard 2 es un tanque de combate principal desarrollado por la industria alemana en la década de 1970 y que ha sido modernizado a lo largo de los años. Es considerado uno de los mejores tanques de Ucrania. La invasión rusa a Ucrania, iniciada en febrero de 2022, no solo ha sido uno de los conflictos más devastadores del siglo XXI, sino también una historia llena de misterios que siguen sin resolverse. Detrás de las explosiones, las batallas y las noticias diarias, se esconde una red de secretos que involucra a potencias mundiales, movimientos geopolíticos ocultos y decisiones que en muchos casos permanecen a la sombra. ¿Por qué Rusia decidió dar este paso tan arriesgado? ¿Qué intereses oscuros se juegan entre bastidores? ¿Y cómo es posible que a pesar de la magnitud de la guerra, todavía haya tantas incógnitas sin respuesta? A medida que el conflicto se intensifica, surgen más preguntas que respuestas, y la verdad detrás de cada acción y estrategia se convierte en un enigma cada vez más intrincado. Esto no es solo un enfrentamiento entre dos países, es una guerra global cuyo desenlace podría reconfigurar el futuro de Europa y del mundo entero. La decisión de Alemania de suministrar estos tanques a Ucrania no fue inmediata y estuvo marcada por varias consideraciones políticas. Durante los primeros meses del conflicto, el gobierno alemán fue reticente a enviar armas pesadas como los tanques a Ucrania, debido a la histórica postura de Alemania respecto a la provisión de armas a países en conflicto, una política vinculada a su pasado en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, con el paso del tiempo y ante la creciente presión de los aliados occidentales, especialmente los Estados Unidos y el Reino Unido, así como la necesidad de Ucrania de reforzar sus capacidades de defensa ante la ofensiva rusa, el gobierno alemán cedió y permitió el envío de los tanques Leopard 2. El Leopard 2 es un tanque que ha demostrado ser muy efectivo en el campo de batalla debido a su versatilidad. Equipado con un cañón de 120 milímetros de alta precisión, es capaz de destruir objetivos a grandes distancias y su sistema de control de fuego es altamente sofisticado. Además, su blindaje modular permite proteger a la tripulación de ataques enemigos y su movilidad, a pesar de ser un tanque pesado, le permite operar en una variedad de terrenos, lo que es crucial para el contexto ucraniano que tiene una geografía diversa que va desde llanuras hasta áreas boscosas y montañosas. A nivel táctico, los tanques Leopard 2 podrían desempeñar un papel clave en las operaciones ofensivas de Ucrania, permitiéndole romper las líneas defensivas rusas y avanzar hacia los territorios ocupados por las fuerzas invasoras. El envío de estos tanques no solo tiene un impacto militar directo, sino también un fuerte componente simbólico. Para Ucrania, la llegada de los Leopard 2 representa un respaldo significativo de la comunidad internacional y una señal de que el apoyo a su causa no se limita solo a suministros de armas ligeras, sino que se extiende a equipamiento de alta tecnología y capacidad de combate avanzada. Además, este apoyo militar ha sido crucial en el contexto de la guerra, ya que las fuerzas ucranianas han tenido que enfrentarse a las tropas rusas, que han contado con un gran número de tanques y vehículos blindados. Sin embargo, la entrega de estos tanques no está exenta de desafíos. El entrenamiento necesario para que los soldados ucranianos operen los Leopard 2 de manera efectiva es un proceso que lleva tiempo. A pesar de que el ejército ucraniano ya tiene experiencia en el manejo de tanques, las características específicas de los Leopard 2 requieren un periodo de adaptación. Además, el mantenimiento de estos vehículos también supone un desafío logístico, ya que se necesita una infraestructura adecuada para reparar y reemplazar piezas cuando sea necesario. También existe la preocupación de que la introducción de tanques avanzados en el frente de batalla pueda intensificar aún más el conflicto, ya que Rusia probablemente responderá con tácticas para contrarrestar la nueva amenaza, lo que podría resultar en un mayor número de bajas y un prolongamiento de la guerra. A pesar de estos desafíos, la llegada de los tanques Leopard 2 a Ucrania marca un hito importante en la evolución del conflicto, subrayando cómo las alianzas internacionales y en particular el papel de Alemania
han cambiado su postura para apoyar a Ucrania con armamento de mayor envergadura. El impacto de estos tanques en el curso de la guerra dependerá de cómo se empleen en el campo de batalla y de las respuestas tácticas de las fuerzas rusas, pero en cualquier caso, representan una herramienta crucial para las fuerzas ucranianas en su lucha por la soberanía y la defensa de su territorio ante la invasión rusa. A medida que el conflicto se prolonga, la intervención de actores internacionales como Alemania continuará siendo un elemento clave en la lucha por el futuro de Ucrania y la estabilidad en la región. La invasión rusa a Ucrania, que comenzó el 24 de febrero de 2022, es un conflicto que no solo ha sacudido a Europa y al mundo entero, sino que también ha estado rodeado de numerosos misterios y secretos tanto en términos militares como geopolíticos. Si bien las tensiones entre Rusia y Ucrania se remontan a años atrás, lo que comenzó como un conflicto territorial en Crimea en 2014, la invasión a gran escala de 2022 desató una guerra que ha revelado una serie de enigmas que aún persisten y que en muchos casos permanecen ocultos tras las líneas de fuego, los juegos de poder y los intereses internacionales. Uno de los misterios más inmediatos de la invasión a Ucrania es la verdadera motivación detrás de las decisiones del presidente ruso Vladimir Putin. Aunque el Kremlin ha explicado la invasión como una operación especial destinada a desmilitarizar y desnazificar Ucrania, muchas de estas justificaciones son vistas con escepticismo en el ámbito internacional. ¿Realmente Putin teme la expansión de la OTAN hacia el este? ¿O por el contrario, la invasión responde a una visión más profunda y personal de restaurar el poder de la antigua Unión Soviética? Algunos analistas sugieren que la invasión también podría tener un componente económico y estratégico relacionado con el control de los recursos naturales de Ucrania, en particular el gas y el acceso al Mar Negro, mientras que otros creen que Putin está buscando consolidar su poder interno, distrayendo a su pueblo de las dificultades económicas y los problemas políticos. La falta de una narrativa clara y coherente ha dejado muchas preguntas abiertas sobre las motivaciones personales y geopolíticas que llevaron a la guerra. Otro misterio fascinante es el papel de los servicios de inteligencia en el conflicto. Tanto Rusia como Ucrania han tenido que lidiar con las filtraciones de información, las campañas de desinformación y el espionaje. En los primeros días del conflicto, la rápida resistencia ucraniana sorprendió al mundo, y muchos se preguntaron si el ejército ucraniano estaba mejor preparado de lo que se pensaba, o si había recibido ayuda secreta de potencias extranjeras. A lo largo de la guerra ha quedado claro que Ucrania ha tenido un acceso significativo a inteligencia de Estados Unidos y otros aliados de la OTAN, lo que le ha permitido realizar ataques muy precisos contra las fuerzas rusas y evitar grandes avances del enemigo. Sin embargo, la naturaleza exacta de esta colaboración sigue siendo un misterio. Mientras algunos sostienen que es una cooperación directa, otros creen que la inteligencia y los recursos se han proporcionado de manera más discreta y sin una intervención explícita en los campos de batalla, lo que sugiere un nivel de sofisticación y secreto sin precedentes en las operaciones de guerra modernas. En paralelo a los movimientos militares, el conflicto también ha desvelado secretos sobre los sistemas de armas avanzadas que están siendo utilizados por ambos bandos. Las armas de precisión, los misiles hipersónicos rusos y los sistemas de defensa antiaérea ucranianos, como el S-300 y el sistema de misiles Patriot, proporcionado por Occidente, son parte de una guerra tecnológica en la que los avances en armamento juegan un papel crucial. Sin embargo, lo que permanece oculto a los ojos del público es el alcance real de las capacidades de estos sistemas de armas. Por ejemplo, la aparición de misiles rusos de alcance extendido y la capacidad de Ucrania para derribar misiles avanzados con su propia tecnología sugiere un nivel de intercambio tecnológico y secreto que no se revela completamente. Además, la proliferación de armas avanzadas occidentales en las manos de Ucrania plantea interrogantes sobre qué tan lejos están dispuestas a llegar las potencias extranjeras para involucrarse de manera encubierta en el conflicto y qué efectos a largo plazo esto tendrá en la seguridad global. El papel de los mercenarios y las fuerzas paramilitares también añade una capa de misterio. Durante la guerra, se han reportado actividades de grupos como el Grupo Wagner, una organización militar privada rusa que ha jugado un papel clave en las operaciones de combate, especialmente en las regiones del Donbass y otros puntos calientes. El misterio aquí radica en la verdadera naturaleza de estos grupos. ¿Son actores autónomos o están siendo dirigidos directamente desde el Kremlin?
La ambigüedad sobre la vinculación entre las fuerzas regulares rusas y los mercenarios hace que sus movimientos y misiones sean difíciles de seguir, y los detalles de sus operaciones siguen siendo en su mayoría secretos. Asimismo, se sabe que Ucrania también ha reclutado a voluntarios de otros países, lo que ha generado especulaciones sobre las motivaciones de individuos y grupos que luchan en la guerra sin estar directamente vinculados a los ejércitos regulares. En cuanto al espionaje cibernético, otro componente clave del conflicto, los ciberataques entre Rusia y Ucrania han sido una constante. Ucrania ha sido víctima de numerosos ataques informáticos rusos que han buscado desestabilizar sus infraestructuras críticas, desde las eléctricas hasta las redes de comunicación. Sin embargo, Ucrania también ha llevado a cabo una guerra cibernética en territorio ruso, atacando instalaciones clave y desmantelando redes informáticas. Sin embargo, la magnitud de estos ataques sigue siendo incierta, ya que muchos de ellos se mantienen en secreto por razones de seguridad nacional. ¿Qué secretos están siendo robados o alterados en el ciberespacio? ¿Cuánto de lo que ocurre en el ámbito digital está relacionado con las operaciones militares en tierra? El aspecto diplomático también está lleno de enigmas. Las conversaciones y negociaciones de paz han sido intermitentes y complejas, con varias potencias extranjeras intentando mediar en el conflicto. A menudo se han reportado reuniones secretas entre representantes de diferentes gobiernos, pero los detalles sobre lo que realmente se discute en estas conversaciones siguen siendo poco claros. ¿Qué acuerdos de paz o compromisos secretos han estado sobre la mesa? ¿Hasta qué punto están los actores internacionales interesados en una solución pacífica? ¿Y hasta qué punto están impulsados por sus propios intereses geopolíticos, energéticos y económicos? Además, el papel de China como posible mediador o su apoyo tácito a Rusia sigue siendo un tema enigmático. ¿Qué secretos existen detrás de las relaciones entre Moscú y Pekín? ¿Y cómo están influyendo en la dinámica de la guerra? Por último, el aspecto más humano de la invasión, que involucra la tragedia y sufrimiento de millones de personas, también encierra misterios. Las historias de civiles que han sido desplazados, secuestrados y las acusaciones de crímenes de guerra que afectan a ambos bandos se han convertido en el centro de atención, pero muchas de estas historias permanecen ocultas o desmentidas debido a la propaganda, la censura y la falta de acceso a las zonas de conflicto. Las desapariciones, las ejecuciones extrajudiciales y los testimonios no verificados nos dejan con preguntas sin respuesta sobre lo que realmente ocurre en los rincones más oscuros de la guerra. En resumen, la invasión de Ucrania está rodeada de misterios y secretos que abarcan desde las motivaciones y estrategias de los actores principales, hasta las complejidades tecnológicas y diplomáticas que guían el curso del conflicto. Estos secretos, tanto revelados como ocultos, seguirán dando forma a la narrativa de la guerra y a las relaciones internacionales en los años venideros, mientras las piezas del rompecabezas global continúan encajando en una historia de poder, resistencia y supervivencia. A medida que la invasión rusa a Ucrania continúa, los misterios y secretos que envuelven este conflicto no solo persisten, sino que se profundizan, amplificando la complejidad de una guerra que trasciende las fronteras físicas del campo de batalla. La incertidumbre acerca de las verdaderas motivaciones de las partes involucradas, las decisiones diplomáticas que se toman tras puertas cerradas y las interacciones ocultas entre las grandes potencias del mundo, hacen que el futuro de este conflicto sea aún más impredecible. Si bien las líneas de frente han cambiado, las dinámicas de poder, las alianzas internacionales y las influencias externas no dejan de evolucionar, generando un panorama cada vez más intrincado. A nivel militar, la guerra en Ucrania se ha convertido en un campo de pruebas para nuevas tecnologías y estrategias bélicas, desde la guerra cibernética hasta el uso de inteligencia artificial y drones. La velocidad con la que ambos bandos han adoptado y adaptado nuevas herramientas de combate está moldeando la guerra moderna, pero también oculta un sinfín de secretos sobre los avances tecnológicos que están en juego. Aún se desconoce el alcance total de las armas de última generación que se están utilizando en este conflicto, y las potencias que envían armamento a Ucrania siguen desarrollando nuevas tácticas y métodos de suministro que permanecen en gran medida ocultos a la vista del público. ¿Qué otros sistemas de armas aún no han sido revelados? ¿Qué tecnologías secretas están siendo probadas en las sombras de este conflicto, más allá de lo que se muestra en los informes oficiales y las noticias internacionales? Asimismo, la guerra está produciendo una transformación en la forma en que los estados manejan la información. La batalla por las narrativas, impulsada por la desinformación y las campañas de propaganda, ha creado una atmósfera de incertidumbre en la que es difícil discernir la verdad de la mentira.
Cada bando apoyado por sus aliados ha construido una historia en torno a sus acciones que a menudo no refleja la complejidad y la brutalidad de los hechos sobre el terreno. El control de la información es ahora una herramienta crucial en este conflicto, y las noticias entre bombardeos, ataques y atrocidades a menudo son disputadas, creando una distorsión de la realidad que enmascara la magnitud del sufrimiento humano. En el ámbito diplomático, los intereses de las grandes potencias continúan siendo uno de los aspectos más enigmáticos del conflicto. Mientras que la comunidad internacional sigue dividida sobre cómo abordar la invasión, los esfuerzos por alcanzar un acuerdo de paz siguen siendo precarios y llenos de incertidumbre. Las negociaciones de alto nivel, las conversaciones secretas entre líderes mundiales y las reuniones clandestinas de mediadores internacionales son parte de una diplomacia que opera a puerta cerrada, lejos del ojo público. En cada decisión, en cada acción, se juegan intereses mucho más amplios que los de Ucrania o Rusia. La geopolítica global está en juego, y las alianzas que se forjan o se rompen detrás de las escenas pueden cambiar no solo el destino de Europa, sino también el equilibrio de poder en todo el mundo. ¿Cuál será el papel definitivo de China en este conflicto? ¿Hasta qué punto están las potencias occidentales dispuestas a arriesgar sus propios recursos y seguridad para sostener a Ucrania en su lucha? ¿Qué influencia oculta ejercen los lobbies armamentistas y los actores económicos que han encontrado en este conflicto una oportunidad para expandir sus propios intereses? El costo humano de la guerra, que es el elemento más visible y desgarrador de la invasión, también esconde secretos dolorosos que las cámaras de los medios de comunicación rara vez logran captar en su totalidad. Las historias de familias desplazadas, de civiles atrapados en el fuego cruzado, de desaparecidos que nunca volverán, de pueblos enteros borrados del mapa, se mantienen en una especie de limbo. Los testimonios de aquellos que sobreviven se convierten en relatos fragmentados, a menudo silenciados por la censura o minimizados por las versiones oficiales, que prefieren resaltar los logros militares y las victorias diplomáticas. La verdadera magnitud de las atrocidades y los crímenes de guerra sigue siendo un tema de debate, y muchos se preguntan si algún día se conocerá la verdad detrás de los informes de tortura, ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones a los derechos humanos. Las cicatrices psicológicas de la guerra, que afectan a millones de personas, son difíciles de medir, y el sufrimiento de los afectados a menudo se ve opacado por las prioridades políticas y las luchas por el control territorial. Mientras tanto, la historia de la resistencia ucraniana, la valentía de aquellos que luchan por su patria, se entrelaza con los misterios de cómo se han organizado, cómo se han mantenido cohesionados a pesar de las dificultades, y cómo las redes de apoyo tanto internas como externas han jugado un papel vital en su lucha. La moral de las tropas ucranianas ha sido notable, pero ¿qué factores realmente están motivando a tantos hombres y mujeres a arriesgar sus vidas día tras día? La asistencia de voluntarios de diferentes partes del mundo, que se unen a las filas ucranianas en busca de justicia, también levanta interrogantes sobre el carácter de la guerra misma. ¿Es una guerra de resistencia nacional o es una lucha global por la defensa de principios más universales? Este conflicto ha desvelado también las grietas internas dentro de los países que apoyan a Ucrania, los debates sobre la cantidad y el tipo de ayuda que se debe proporcionar a Kiev, los riesgos de una escalada que podría llevar a un conflicto directo entre la OTAN y Rusia, y las tensiones entre los países de la Unión Europea sobre las sanciones a Rusia han dejado al descubierto las fracturas dentro de la comunidad internacional. La política exterior de cada nación ha sido puesta a prueba de maneras imprevistas, y las decisiones tomadas en los pasillos de los parlamentos y en las sedes de las instituciones internacionales están marcando el destino de millones de personas. Sin embargo, muchas de las dinámicas que se juegan en la arena diplomática, económica y política siguen siendo en gran parte secretas, al igual que los acuerdos y compromisos que se mantienen fuera del alcance del público. El futuro de Ucrania es incierto, y el desenlace de este conflicto sigue siendo un misterio en sí mismo. Las probabilidades de una resolución pacífica parecen en muchos casos lejanas, y la perspectiva de una guerra prolongada plantea un escenario devastador para la región y para el mundo. La invasión ha puesto a prueba no solo la resistencia de un país, sino también la estabilidad global, las estructuras de poder y la capacidad de la humanidad para resolver sus diferencias sin recurrir a la violencia masiva. Al final, el verdadero misterio detrás de la invasión rusa a Ucrania radica en las fuerzas invisibles que están moldeando su curso. ¿Qué secretos se están fraguando en los despachos gubernamentales, en los centros de poder económico y en las salas de operaciones militares? ¿Cuáles son las verdaderas motivaciones de quienes están detrás de los grandes movimientos geopolíticos?
Y sobre todo, ¿qué precio tendrán que pagar las futuras generaciones por las decisiones tomadas hoy? La guerra en Ucrania, con todos sus enigmas y sombras, se erige como un sombrío recordatorio de los costos humanos, económicos y políticos de un conflicto que ha alterado la historia de Europa y que aún hoy sigue escribiéndose en secreto.